Imagina esto por un momento. Tienes 12 años, vives en una aldea pequeña, rodeada de campos que tus manos han trabajado desde que tenías 5. Tu padre llega cada noche agotado, con las manos llenas de tierra y la espalda rota, pero llega, siempre llega, hasta una noche. Que no llegan esperas, tu madre espera. El fuego se apaga. El amanecer llega, tu padre no. Preguntas a los vecinos. Nadie sabe nada, no, eso dicen. Pero los ves cómo bajan la mirada cuando pronuncias su nombre. Ves cómo las madres abrazan más fuerte a sus hijos cuando preguntas. Ves el miedo en sus ojos, un miedo tan antiguo que ya ni siquiera tiene nombre. Tu padre no fue secuestrado por enemigos, no cayó en batalla, no huyó. Fue asesinado esa noche por un joven de 16 años que nunca lo había visto antes. Un muchacho entrenado desde los 7 años para hacer exactamente eso. Un muchacho que, al amanecer siguiente, fue felicitado por los generales, celebrado por el Estado, bendecido por los dioses. Y nadie, absolutamente nadie, habló de ello. Porque en Esparta, matar no era un crimen, era un ritual. Y ese ritual tenía un nombre que Grecia intentó borrar durante 2000 años. Lo que estoy a punto de revelarte no es mito. No es la historia glorificada de los 300 espartanos que te enseñaron en la escuela. No es la Esparta de películas y videojuegos. Es la Esparta que los historiadores griegos suprimieron, que los filósofos atenienses ignoraron, que los arqueólogos modernos apenas están comenzando a reconstruir con evidencia real, física, documentada. Es la Esparta que entrenó asesinos de Estado desde la infancia, que convirtió el asesinato en sacramento, que construyó un programa de terror sistemático contra su propia población esclava. Lo protegió con ley divina, lo enseñó como virtud, y luego lo enterró tan profundo en el silencio que durante siglos el mundo entero creyó que Esparta era la civilización más honorable de la antigüedad. Esta es la historia de la cripte, el ritual secreto que el propio Licurgo, el legislador de Esparta, diseñó no como excepción a la ley, sino como la ley misma. El programa que tomaba niños y los convertía en algo que ninguna palabra civilizada puede describir correctamente. Y la historia de los hombres, mujeres y niños que murieron en la oscuridad, sin nombre, sin tumba, sin que nadie dijera jamás la verdad sobre lo que les pasó. Hasta ahora, si crees que las historias que los poderosos intentaron borrar merecen ser contadas, considera darle like a este video y suscribirte. Lo que viene a continuación va a cambiar completamente cómo entiendes a la civilización que el mundo occidental eligió como su modelo de valor, disciplina y gloria. Esto no es historia antigua, esto es una advertencia. El año es aproximadamente 800 a.C. Eres un joven espartano, tienes 14 años, llevas 7 años en el lago G, el sistema de entrenamiento más brutal que el mundo antiguo jamás produjo. Te quitaron de los brazos de tu madre a los 7 años. Dormiste en el suelo. Comiste lo mínimo. Aprendiste a soportar el dolor sin emitir un sonido. Te golpearon, te humillaron, te pusieron a prueba de maneras que ningún niño debería jamás experimentar. Y sobreviviste. Ahora a los 14, los eforos, los 5 magistrados supremos de Esparta, los hombres que gobiernan por encima incluso de los reyes, te llaman, te explican lo que viene, se llama la criptei. La palabra en griego antiguo significa literalmente lo oculto, lo secreto, lo que no se dice. Aquí está lo que esa palabra encubría. Cada año, los jóvenes espartanos más capaces eran seleccionados y enviados solos, sin armas visibles, sin comida, sin compañía, a las zonas rurales de Laconia y Mesenia, las regiones donde vivían los ilotas, la clase esclava que sostenía toda la economía espartana con su trabajo forzado. Su misión era simple y monstruosa, al mismo tiempo, sobrevivir por sus propios medios
robando comida, ocultarse durante el día, moverse solo de noche y matar ilotas, específicamente a los más fuertes, los más inteligentes, los que mostraban liderazgo, los que podían convertirse en una amenaza para el orden espartano. Matar sin ser visto, sin dejar rastro, sin consecuencias, porque en Esparta, los ilotas no eran personas, eran propiedad del Estado. Y la ley lo decía explícitamente. Cada año, los eforos declaraban formalmente la guerra contra los ilotas, no como metáfora, como declaración legal, real, registrada, oficial. ¿Por qué era necesaria esa declaración? Porque bajo la ley griega, matar a alguien en tiempo de paz era un crimen que requería purificación religiosa, manchaba el alma, perturbaba el orden cósmico, exigía ritual de expiación. Pero si declaras la guerra, si el Estado dice oficialmente que existe un estado de conflicto, entonces matar se convierte en deber, en virtud, en servicio. La declaración anual de guerra contra los ilotas era la construcción legal más sofisticada y más diabólica que Esparta jamás produjo. No era para proteger a Esparta de los ilotas, era para proteger a los espartanos de la culpa religiosa por asesinar a seres humanos indefensos. El filósofo Aristóteles, escribiendo en el siglo IV a.C., menciona la criptía directamente, la condena, la llama salvaje, inapropiada, contraria a toda virtud. Escribe que esta práctica degrada el alma del guerrero antes de que haya madurado. Y luego agrega algo que sus traductores medievales intentaron suavizar durante siglos. Dice que Esparta no entrenaba guerreros, entrenaba cazadores. Y la presa siempre fue la misma. Déjame contarte exactamente cómo funcionaba esta noche. No es especulación, no es dramatización, es reconstrucción basada en fuentes primarias en Plutarco, en su vida de Liquergo, Tucídides, en fragmentos de sus crónicas sobre Esparta, y evidencia arqueológica de asentamientos ilotas en la región de Macinia. El joven espartano seleccionado para la cripteia recibía dos cosas: un cuchillo corto, llamado copes, y la orden de no ser visto por nadie. Absolutamente nadie, ni amigos, ni enemigos, ni ciudadanos espartanos. Si alguien te veía, habías fallado. Y en Esparta, el fracaso tenía consecuencias permanentes. Salía de noche, solo, descalzo, para reducir el ruido, con ropa oscura, o directamente sin ella, según algunas fuentes. Se adentraba en los campos donde los ilotas dormían después de sus jornadas de trabajo agotadoras. Plutarco es específico en este punto. Dice que durante el día los jóvenes se escondían en lugares difíciles y descansaban. De noche, llegaban a los caminos y mataban a cualquier ilota que encontraran. Pero aquí está el detalle que los historiadores tardaron en procesar correctamente. No era aleatorio. Según fragmentos del historiador Teopompo, preservados en citas de Ateneo, los jóvenes de la criptea recibían información previa. Los eforos mantenían registros de que ilotas mostraban características peligrosas, cuáles organizaban a otros, cuáles hablaban demasiado, cuáles tenían influencia entre sus comunidades. La cripteia no era un programa de supervivencia salvaje, era un programa de inteligencia y eliminación selectiva, con listas de objetivos. El historiador moderno Paul Cartledge, de la Universidad de Cambridge, el académico vivo más importante sobre Esparta, lo describe así: a la criptea funcionaba como una combinación de rito, de iniciación y operación de control de población, diseñada para eliminar sistemáticamente a los ilotas, con mayor potencial de resistencia organizada. Hay un episodio documentado por Tucídides que ilustra hasta qué punto llegaba este terror. En el año 424 a.C., el Estado espartano hizo algo que Tucídides describe como el acto más aterrador que jamás presenció de una civilización griega. Prometieron libertad a 2000 ilotas que habían demostrado valentía excepcional en combate durante las guerras contra Atenas. 2000 hombres fueron seleccionados, fueron llevados a los templos, celebraron
Han creyeron que finalmente eran libres. Han desaparecieron a todos en una noche. Tucídides escribe: a nadie supo jamás cómo cada uno de ellos fue eliminado. Eso era precisamente lo que hacía el evento tan aterrador. Nadie supo cómo, después de 2500 años, ahora lo sabemos, no fue un accidente, no fue una batalla, fue la Cryptei operando a escala industrial. Fue el Estado espartano eliminando, en una sola noche coordinada, a los 2000 hilotas más capaces de organizar una rebelión. Seleccionaron a los más valientes para matarlos primero, porque en Esparta el valor en el enemigo no era respetado, era catalogado y eliminado. Aquí está lo que hace a esta historia especialmente difícil de documentar. Esparta casi no escribía nada, y eso no era accidental. Mientras Atenas producía filósofos, dramaturgos, historiadores, pensadores que documentaban cada aspecto de su civilización, Esparta mantenía una cultura de silencio deliberado y calculado. Los espartanos no tenían tradición literaria significativa. Sus leyes no fueron escritas durante siglos. Sus rituales no estaban en textos abiertos. Licurgo, el legislador que diseñó el sistema espartano, según Plutarco, prohibió explícitamente que las leyes de Esparta fueran escritas. Dijo que las verdaderas leyes de un estado no deberían estar en tablillas, deberían estar grabadas en el corazón de sus ciudadanos. Suena filosófico y profundo, hasta que entiendes lo que significa en la práctica. Si las leyes no están escritas, no pueden ser cuestionadas formalmente. Si los rituales no están documentados, no pueden ser juzgados por civilizaciones futuras. Si las prácticas no tienen registro oficial, siempre existe la posibilidad de negarlas. La criptía fue protegida durante siglos por exactamente este mecanismo. Pero hay otro nivel de silenciamiento aún más sofisticado: los hilotas. Las víctimas directas de la cripteia eran los hilotas. Y los hilotas tampoco dejaron registros escritos, no porque no pudieran hacerlo en principio, sino porque no tenían acceso a materiales de escritura. No tenían educación formal, no tenían la posibilidad física de documentar lo que les pasaba. Y si alguno lo hubiera intentado, si algún helota hubiera intentado enviar un mensaje a otra ciudad griega, describiendo lo que ocurría en las noches espartanas, la respuesta habría sido inmediata. La criptea habría llegado antes que el mensaje. Aquí está lo que sí sobrevivió, y es explosivo. En 2010, arqueólogos griegos, excavando en la región de Masinia, el territorio principal donde vivían los hilotas, encontraron evidencia de asentamientos con patrones de abandono que no corresponden a ninguna causa natural conocida. Aldeas enteras que muestran signos de despoblación súbita repetida, sin evidencia de catástrofe climática, sin evidencia de enfermedad, sin evidencia de migración voluntaria. El patrón es periódico y constante durante los siglos de dominio espartano. Cada generación, en múltiples sitios, las comunidades hilotas más prósperas muestran el mismo patrón de colapso demográfico repentino. El arqueólogo Nino Luraghi, de la Universidad de Princeton, que ha dedicado 20 años al estudio de los hilota, lo dice directamente en su publicación de 2012. Este patrón es consistente con eliminación sistemática del liderazgo comunitario a lo largo de múltiples generaciones. Esto no es una hipótesis, es lo que los datos muestran. Los hilotas no tenían cómo gritar, pero la tierra guardó el registro. Ahora, déjame mostrarte lo que no pudieron destruir. En el siglo II de nuestra era, el escritor Pausanias viajó por toda Grecia documentando lo que veía y lo que la gente le contaba. Llegó a Esparta, llegó a los campos de Laconia y Mesenia. Habló con descendientes de hilotas que todavía vivían en esas regiones, y escribió algo que los académicos durante siglos trataron como exageración poética. Escribió que en ciertos caminos rurales de Mesenia, los ancianos locales todavía señalaban lugares específicos del camino y decían, en voz baja: aquí encontraron a mi abuelo. Aquí desapareció mi bisabuelo una noche de otoño. Aquí, no en batalla, no en fuga. Aquí
en ese camino, en esa curva, a esa hora de la noche. Durante siglos, los historiadores clásicos trataron estos testimonios de Pausanias como folclore, superstición local, memoria popular distorsionada, hasta que la arqueología comenzó a validarlos punto por punto. En 1997, excavaciones en la región de Tayito, la cadena montañosa que bordea Esparta, revelaron algo que cambió la conversación académica para siempre. Una fosa, no una tumba. Una fosa con restos de al menos 100 individuos, todos adultos, jóvenes masculinos, todos con marcas de heridas cortantes en huesos, todos sin evidencia de ritual funerario, de ningún tipo. Cuerpos abandonados, sin tumba, sin nombre, sin ceremonia. En la cultura griega antigua, negarle sepultura a un muerto era el mayor insulto posible. Era borrar a alguien de la existencia, no solo física, sino espiritual. Era la forma más definitiva de decirle al universo: esta persona no importó. Esta fosa no es única, es la más documentada. Los arqueólogos han identificado al menos 7 sitios similares en las regiones de Laconia y Mesenia, todos con el mismo patrón en adultos jóvenes, heridas de arma, sin ritual funerario, sin marcador de ningún tipo. Y hay algo más, algo que me resulta imposible mencionar sin detenerme un momento. Entre los restos de la fosa de Tayito, los arqueólogos encontraron marcas en varios huesos que corresponden a heridas defensivas. Heridas en los antebrazos, en las manos, en los dedos. Las heridas que deja a alguien que levanta los brazos para protegerse de un golpe que sabe que está llegando. No fueron sorprendidos completamente. Algunos sabían lo que venía. Levantaron los brazos de todos modos, porque eso es lo que hacen los seres humanos cuando no tienen otra opción. Intentan vivir hasta el último segundo. Incluso cuando el sistema completo de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo está diseñado para matarlos. Levantaron los brazos. Sus huesos los registraron. Y 2500 años después, un arqueólogo en un campo de Grecia lo vio y lo documentó. Y ahora, tú lo sabes. Párate en Esparta hoy. Toma un avión, toma un bus, toma un tren. Ve a la ciudad moderna de Esparta en el Peloponeso griego. Camina por sus calles. Visita el museo arqueológico. Mira las estatuas de guerreros perfectos, los frisos de Jopletás en formación, los relieves de héroes coronados. Es hermoso, es glorioso. Es una mentira cuidadosamente construida durante 2500 años. Porque en ese mismo museo, si sabes dónde mirar, si preguntas a los arqueólogos en lugar de a los guías turísticos, encontrarás las piezas que no tienen carteles grandes ni iluminación especial. Las piezas que están ahí porque la honestidad académica las obliga a estar, pero que nadie explica voluntariamente. Herramientas, cadenas, registros de trabajadores sin nombre, fragmentos de hueso con marcas de corte, el vocabulario silencioso de un sistema que durante siglos dependió de que el mundo mirara los escudos brillantes y no mirara lo que estaba debajo. Aquí está la verdad que Grecia intentó borrar y que los libros de historia todavía no han terminado de contar. Esparta no fue grande a pesar de la cripteia. Esparta fue grande porque de la cripteia, toda su estructura militar, toda su disciplina legendaria, toda su capacidad de mantener una sociedad de guerreros profesionales durante siglos, dependía de una base económica construida sobre el trabajo forzado de los ilotas. Y esa base solo era posible mantenerla con terror. Terror sistemático, nocturno, ritual, sancionado por el Estado. La cripteia no era una excepción al sistema espartano, era el corazón del sistema espartano. Y aquí está lo que me resulta más perturbador de toda esta historia. Platón admiraba Esparta. Aristóteles estudió Esparta. Los fundadores de la República de Estados Unidos estudiaron Esparta. Los filósofos iluministas europeos citaban Esparta como modelo de virtud cívica y sacrificio por el bien común. Toda esa admiración fue construida sobre una fundación que todos, en distintos grados, eligieron
no ver. No porque no existiera la evidencia, sino porque verla obligaba a hacer preguntas incómodas sobre qué significa realmente glorificar una civilización. ¿Qué significa decir que algo es grande cuando esa grandeza fue construida sobre huesos, sin nombre, en fosas sin marcador en campos que nadie visitó durante 2000 años? Los ilotas no dejaron monumentos, no dejaron textos, no dejaron estatuas. Solo dejaron los huesos con las marcas de haber levantado los brazos y la memoria oral que Pausanias escuchó en esos caminos 2 siglos después. Aquí fue mi abuelo Anakin. Eso es todo lo que pudieron dejar. Y durante 2500 años, el mundo eligió escuchar el estruendo de las lanzas espartanas y no escuchar esa voz. Hoy la escuchamos, hoy la repetimos y nos negamos a dejar que la versión de Esparta que eligieron glorificar sea la única versión que exista. Si esta historia te hizo ver algo diferente, si cambió algo en cómo entiendes lo que llamamos civilización y lo que llamamos grandeza, ese botón de suscripción está ahí. Activa las notificaciones, porque la siguiente historia es aún más oscura y aún más real y aún más suprimida. Los huesos siguen en la tierra y todavía tienen cosas que decirnos.